Capítulo 8. Todo el poder al poder económico. Cambiemos. Transitaba su tercer año de gobierno y los medios hegemónicos seguían hablando de la administración anterior. En Canal 13, TN, América, Radio Mitre, Radio La Red y otras señales todos los días se escuchaban editoriales incendiarios contra Cristina y sus exfuncionarios. Título del editorial de Alfredo Leuco en Radio Mitre, 15 de diciembre del 2016. Cristina conspira. Título del editorial de Alfredo Leuco en Radio Mitre, 22 de diciembre. Navidad pese al caos, acusando a Cristina de promover saqueos. Título del editorial de Alfredo Leuco en Radio Mitre, 26 de diciembre. El peor año de Cristina. Título del editorial de Luis Majul en La Cornisa, 9 de abril del 2017. Cristina en libertad condicional. Título del editorial de Luis Majul en La Cornisa, 25 de junio del 2017. Una propuesta para Cristina, en el que le propuso que confiese sus robos y actos de corrupción. Título del editorial de Luis Majul en La Cornisa, 17 de septiembre. Cristina, en el barro y desesperada. Título del editorial de Jorge Lanata en La Nata sin filtro, por Radio Mitre, 16 de octubre. Cristina es una pobre vieja enferma. Editorial de La Nata en Radio Mitre, 23 de octubre. Cristina solo puede competir como presidenta de un consorcio. Nota en Clarín de La Nata, 18 de noviembre. Cristina no tiene amigos. Eso habla mucho de una persona. El ruido y la furia de los medios corrían la atención de parte de la población, de la acción del gobierno, que administraba el Estado y dirigía el país de la mano de los sectores económicos concentrados. El campo, los bancos y fundamentalmente las empresas energéticas. Macri le dio el Ministerio de Agricultura a la sociedad rural al nombrar a Luis Etchevere al frente de la cartera. El último que se animó a entregar la política agropecuaria a la oligarquía rural había sido el dictador Rafael Videla. En ese caso fue Jorge Zorreguieta, el padre de la reina máxima de Holanda, quien estuvo al frente de la cartera agropecuaria entre 1976 y 1979. El nuevo ministro liberó a los exportadores de la obligación de liquidar las divisas. Así, le dio el manejo del tipo de cambio a la sociedad rural. Si ellos decidieran no liquidar las divisas, faltarían dólares y subiría el precio de la moneda norteamericana, beneficiándolos. A los bancos les dio el negocio de la deuda externa y de las LEBAC, los bonos que emitía el Banco Central, con una tasa de interés que en 2016 llegó al 38%. A las energéticas les otorgó el aumento de la electricidad del 1.770% entre enero del 2016 y enero del 2017, y el incremento del 770% del gas. Todo el poder económico fue beneficiado. Eliminó las retenciones a las exportaciones agropecuarias y a la minería. Liberó el precio de las naftas. Subió las tarifas. Desreguló el sistema financiero. Bajó el impuesto a la riqueza. El resultado fue que desfinanció al Estado y aumentó el déficit fiscal. El argumento era que en esos sectores iba a haber una lluvia de inversiones. Pronóstico que jamás se verificó. La producción agropecuaria, que se había duplicado durante el kirchnerismo, disminuyó su nivel de crecimiento al 2% anual y perdió 20.000 empleos entre 2015 y 2017. La minería bajó su producción un 7% y despidió a 4.000 personas. La producción de petróleo cayó al mínimo en 40 años. Contra todas sus promesas de campaña, Cambiemos decidió ir a buscar recursos fiscales al sistema previsional. Presentó un proyecto de ley que cambiaba la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo, que resultaba en una baja del ingreso real de los beneficiarios. El Senado, con la ayuda del bloque del peronista Miguel Ángel Pichetto, aprobó la propuesta y el proyecto pasó a diputados. A la casa de las jubilaciones. La inminencia de una baja de las jubilaciones unió gran parte de la oposición y generó un clima de tensión que puso en jaque a Cambiemos. La propuesta
era tratar la ley el 19 y 20 de diciembre, pero la fecha era la misma en que cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, tras el asesinato de 39 personas en manos de la Fuerza de Seguridad. Se decidió tratar el proyecto de urgencia el 14 de diciembre, otro día que quedaría en la historia por el impacto del choque cultural que se vio en el Congreso y en las calles. Fue una batalla entre dos contendientes que querían un país distinto, casi antagónico. El tratamiento de la ley estaba programado para las 14 horas. A las 11 de la mañana, más de 500.000 personas protestaban alrededor del Congreso. Las dos CTA, sectores de la CGT, el movimiento Evita, Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, la CETEP, la izquierda, militantes kirchneristas, estudiantes jubilados. El gobierno había sitiado el Congreso con 1.500 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Algunos diputados tuvieron dificultades para entrar en el recinto. A las 14, la hora que debía tratarse el proyecto, la tensión creció. Las fuerzas de seguridad, con los uniformes tipo Robocop que les compró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contaban con carros hidrantes, escopetas, lanzas, gases, armas cortas y largas y hasta perros. Los manifestantes estaban cara a cara con gendarmes, prefectos y policías. Las imágenes de la televisión revelaban la tensión del momento. A las 14:15, la gendarmería atacó a la primera fila de manifestantes salvajemente. Un fotógrafo que trabajó 20 años en Página 12 recibió 12 balas de goma en su pecho y abdomen. La diputada Mayra Mendoza, que salió del recinto con un grupo de diputados para intentar evitar la represión, fue rodeada por 5 gendarmes. Uno de ellos le echó gas pimienta en la cara durante varios segundos. El reportero gráfico registró la escena. El diputado Matías Rodríguez perdió el conocimiento por un golpe en la cabeza por parte de un policía federal. El diputado Horacio Piedragalla recibió varios golpes en la cabeza. Ambos terminaron en la enfermería. La represión tuvo como resultado decenas de heridos, cientos de afectados por los gases que lanzaban las fuerzas federales y 44 detenidos. Ariel Serrano, un estudiante que fue a manifestarse ese día, recibió una granada de gas en la cabeza que le fracturó el cráneo y tuvo que ser operado. La batalla fuera del Congreso tuvo un efecto en el recinto. Cambiemos no consiguió el quórum y ese día la ley no salió. La lucha en las calles salvó a los jubilados de un recorte en sus ingresos, al menos por ese día. Cambiemos no era invencible. La unión de la oposición, aunque sea en la acción, lo venció. Pero el dato del día era la represión salvaje de las fuerzas de seguridad, aún delante de las cámaras de televisión. Los uniformados lograron dispersar las columnas de los manifestantes y luego salieron tras ellos en una cacería que no se veía desde el 2001. Las fotos de las redes sociales mostraban a policías y gendarmes golpeando a mansalva a jóvenes, mujeres y personas mayores, muchas de ellas jubilados que habían ido a defender su pan. Desafiando la realidad que había mostrado la televisión, dentro del recinto, la diputada oficialista Elisa Carrió acusó a los diputados heridos de atacar a las fuerzas de seguridad. Horas después, fue más allá y acusó a sus colegas heridos ante la justicia. Los mismos medios que exhibieron la represión del mediodía, por la noche, editorializaban sobre la violencia de los manifestantes. La tapa de Clarín del otro día mostraba a jóvenes tirando piedras en fotos en las que no aparecía un solo uniformado, como si no hubieran estado en el lugar. Otros medios reflejaban el accionar de las fuerzas de seguridad y las historias de las víctimas. Irina Hauser escribió alguna de ellas en Página 12. Dice: Elizabeth Joana Rodríguez tenía que rendir anteayer su último examen para recibirse de profesora de geografía. Tiene un hijo de 7 años, vive amuchada con su familia, hermanas incluidas, y suele hacer suplencias como docente. Lo que menos imaginó cuando iba para la manifestación contra la reforma previsional era que terminaría en un calabozo. En la tarde del jueves, mientras buscaba entre la multitud la columna del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 103 de Lomas de Zamora, quedó con otros 2 compañeros bajo una nube de gases lacrimógenos y entre empujones de una hilera de policías. Se refugiaron en el local de la billutería clandestina.
pero los agentes entraron y se los llevaron sin más. La causa cayó en manos del juez Bonadío, que comenzó la segunda parte de la cacería que habían ejecutado las fuerzas de seguridad. A gran parte de los indagados les preguntó: ¿milita en alguna organización o partido político? Entre los 44 detenidos había al menos 4 hombres en situación de calle que vivían en la vereda cerca del Congreso. El listado incluía docentes, músicos, estudiantes, bibliotecarios y laburantes de distintos rubros. La acusación del juez fue la misma para todos: intimidación pública, el delito preferido de Cambiemos para los que reclaman en las calles. El Destape contó la historia de Néstor Villanueva, de 45 años, un taxista que pasaba por el lugar, y se detuvo a sacar fotos de lo que ocurría. Estaba parado, tomando imágenes, cuando un grupo de policías en moto comenzó a rodearme. Me pegaron, me gasearon y me detuvieron. Al día siguiente, Bonadío mandó realizar 8 allanamientos a domicilios de los detenidos, buscando elementos que probaran su pertenencia a alguna organización política o social. Bonadío tomó en cuenta qué organización pertenecían para decidir a quiénes liberaba y a quiénes acusaba. El Destape publicó otra historia que sumaba persecución política y armado de causas. Esteban, de 19 años, que aspiraba a seguir la carrera militar, vive en Morón y una vez al mes viaja a Capital para comer y pasear por el Obelisco. El jueves tomó el subte A y se equivocó de estación. Bajó en Sáenz Peña y se encontró en medio de gases lacrimógenos y disparos. Al ver que un agente de gendarmería agredía a una mujer mayor, quiso frenarlo y se ganó una imputación con arresto. Vos tiraste botellazos, le adjudicaron. Terminó en el edificio Centinela y al llegar le devolvieron su mochila. Dentro de ella aparecieron piedras y panfletos de distintas agrupaciones, sucios y pisoteados, con consignas políticas. Le aseguró al juez que se los plantó gendarmería, pero rechazó excarcelarlo. La mentira del ahorro jubilatorio. El proyecto para bajar jubilaciones tenía el fin de ahorrarle al Estado 100.000 millones de pesos solo en el primer año. Esa cifra salía en los diarios. El gobierno decía que sin ese ahorro la economía podía explotar. La mentira se desarmaba fácilmente. El presupuesto nacional 2018 contemplaba que en ese mismo año se reducía nuevamente la tasa del impuesto a la riqueza y se bajaban otro 6% de las retenciones a la exportación de soja. Otra vez, la idea era sacarle a los más vulnerables para darles a los que más tienen. Por otra parte, la propuesta era que las jubilaciones iban a actualizarse de acuerdo con el índice de inflación del INDEC. El día que se trataba en diputados, renunció la directora del ente a cargo de medir la inflación, según dijo a la prensa por presiones del Ejecutivo para dibujar la inflación. El ajuste, la represión en las calles y el clima siempre espeso de los diciembres argentinos generó lo inesperado: la unión de la oposición. Al caerse la sesión por falta de quórum, Axel Kicillof se abrazó con Facundo Moyano, Agustín Rossi con Ignacio de Mendiguren, Felipe Solá festejaba con Nicolás del Caño. Esas imágenes mostraban que el mapa político había cambiado. Había nacido quizás la verdadera oposición a Cambiemos. En ese momento, era una hipótesis con sustento en los hechos, pero había que esperar. Por lo pronto, se había roto el maleficio de la mancha venenosa, ese que decía que la peor estrategia posible era acercarse al kirchnerismo, porque condenaba al que lo hacía a la cacería mediática y el acoso judicial. Para muchos, ese día era mejor estar cerca de los seguidores de Cristina que votar contra los jubilados. Así, la judicialización de la política, la represión y el ajuste a los jubilados unieron a los kirchneristas, a los masistas, a Victoria Donda y otros miembros de Libres del Sur, a Alberto Fernández y el movimiento Evita, que habían ido a las elecciones de octubre con Florencio Randazzo y algunos diputados provinciales. Esa noche hablé por teléfono con Sergio Massa. ¿Qué, amigo, estás con el kirchnerismo? Lo cargué. Nunca fuimos enemigos. Solo creo que ya fue, que los argentinos no van a volver a confiar en ellos y que los peronistas tenemos que volver al poder, tener un candidato competitivo en 2019. Pero algo cambió. El año pasado no andaban abrazados. Paramos la baja de jubilaciones. Antes le votabas todo. No le votaba todo, pero permitía votar.
Los peronistas tenemos fama de no dejar gobernar, ahora no pueden quejarse. Pero, ¿qué cambió ahora? Que no vamos a dejar que bajen las jubilaciones, ni que precaricen el laburo. Además, es claro que la gente quiere que nos opongamos. Vas a laburar junto al kirchnerismo entonces, le dije. Vamos a votar juntos muy seguido, seguramente. La clave de lo que me dijo Massa ese día fue: la gente quiere que nos opongamos. Unía a la oposición. Durante el fin de semana, distintos miembros del gobierno fustigaron a los gobernadores con llamados a toda hora para apretarlos y que manden a sus diputados a apoyar el proyecto. El lunes hubo una nueva sesión. Para asegurarse el quórum, Marcos Peña y Frigerio llevaron a gobernadores de varias provincias al Congreso y se sacaron una vergonzosa foto en la que los mandatarios provinciales daban gobernabilidad para bajar jubilaciones. Nuevamente, la sesión se programó para las 14 horas y otra vez 500.000 de personas manifestándose en el Congreso. Pero Cambiemos aprende rápido de sus errores. A las 13:30, aproximadamente 40 desconocidos comenzaron a tirarle piedras a la policía de la ciudad, que esta vez estaba a cargo del operativo. La maniobra del gobierno se había armado con la complicidad de los medios. Todos mostraban como si fuera en cadena nacional la misma imagen: los piedrazos. Todos los móviles, de casualidad, estaban apostados en el mismo lugar. Incluso C5N, que ya estaba pegando el salto hacia el oficialismo. La policía se dejó apedrear delante de las cámaras durante 45 minutos. Desde el Destape hablamos con todas las organizaciones que fueron a la protesta y nadie conocía a los 40 que tiraban piedras. Todo estaba armado. Pocas horas después, el trabajo de los reporteros gráficos mostraban a varios de los tirapiedras realizando arrestos como policías de civil. Una vez que los televidentes vieron un largo rato que la manifestación era agresiva, ya que las cámaras no mostraban a las 500.000 personas que protestaban en paz más atrás, comenzó la represión. Al rato, jóvenes de algunos sindicatos y de la izquierda respondieron al ataque policial. Ahí comenzó una batalla entre 1.500 policías y 300 manifestantes que duró varias horas. La policía golpeó a jubilados, hirió a un muchacho que estuvo a punto de desangrarse. Golpeó a periodistas, detuvo a periodistas, hizo lo que quiso. Era el Estado reprimiendo al pueblo mientras bajaba jubilaciones. Ruido de cacerolas. A las 20 horas, logró el quórum y comenzó a tratarse su proyecto. Las calles ya estaban liberadas, pero a esa hora llegó la sorpresa. Comenzó un cacerolazo en varios barrios de la capital, que se fue extendiendo en el conurbano y luego en cientos de pueblos de todo el país. El barrio en el que más gente salió a protestar fue Caballito, en el que Cambiemos había sacado un 72% de los votos 2 meses atrás. Fue un hecho inesperado para todos. Cambiemos había hecho enojar a sus votantes. Los medios habían intentado que la noticia del día fueran sus infiltrados tirando piedras, pero el tema seguía siendo el saqueo previsional y la noticia del día, los cacerolazos. La gente rodeó la Quinta de Olivos, la Plaza de Mayo y hasta se animó a ir al Congreso en el que aún estaban apostados las fuerzas policiales. A pesar del cacerolazo, los diputados aprobaron la baja en las jubilaciones. Macri pensó que ya todo había terminado. Dio un discurso diciéndoles a los que habían salido a las calles, muchos de sus votantes, que no habían entendido el proyecto, que los jubilados iban a ganar más. A la noche comenzó sus vacaciones en Villa La Angostura. Esa noche, el pueblo le dijo que no le creía y hubo otro cacerolazo contra la reforma previsional. El gobierno había gastado buena parte de su capital político, ganando en las elecciones en solo 60 días. Ya no era el intocable al que nada lo mancha. Ni siquiera la maniobra organizada con los medios para escamotearle la realidad pudo frenar la protesta, que otra vez llegó hasta la Quinta Presidencial. Al otro día, el fiscal Germán Moldes, uno de los más afines al gobierno, emitió un dictamen pidiendo que los detenidos en marchas de protestas no sean excarcelables. Moldes lo sostuvo en un dictamen en el que apeló los sobrecimientos de 4 personas que fueron detenidas en la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Además, Moldes pidió que se dicten nuevas leyes que impidan la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas,
como las ocurridas en el Congreso Nacional durante el debate de la reforma previsional. El gobierno se iba radicalizando al ritmo en que iba perdiendo el apoyo de la sociedad. Los diputados que dieron el quórum volvieron a sus provincias y comenzaron a dar explicaciones sobre por qué lo habían hecho. Fueron extorsionados explícitamente. El procedimiento del gobierno fue relatado por la diputada nacional chubutense Rosa Muñoz, que evidenció que pocas horas después de la votación, el gobernador Mariano Arcioni le mostró mensajes que un funcionario nacional le había enviado antes de lograr el quórum, en los que había una foto en que se veía su banca vacía y el mensaje: tu diputada todavía no se sienta. Todo era tensión. El día después de los cacerolazos, comenzaron los saqueos. En Luján, en Tucumán, en Rosario. El clima del país había cambiado. La gente perdía el miedo a pesar de la represión. La salida del gobierno y sus socios en la justicia fue la de costumbre. Esa semana el juez Julián Ercorini dictó la prisión preventiva y detuvo a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los propietarios de C5N. El argumento era que habían hecho retención indebida de impuestos y aportes patronales, pero el grupo hacía un año que trataba de vender activos para pagar esa deuda y no se le permitía. Por otra parte, estaban en la misma situación que la mayoría de los dueños de los medios. De Sousa me lo había anunciado el 13 de agosto, día en que Cristina ganó por muy poco las PASO a las 5 de la mañana luego de que salí del aire. Cagamos, Roberto. Estos nos pasan por arriba, arrasan con todo. Tranqui, Fabián, hay que esperar. ¿Me vas a venir a visitar a Ezeiza?, me preguntó con una media sonrisa y mirándome a los ojos, en un chiste con más temor que humor. Sabía que iría preso. 3 meses antes, había inaugurado el estudio más grande de la Argentina. Esa noche, organizó un comicio aparte para que Unidad Ciudadana pudiera controlar la elección. Así como Clarín y otros jugaron abiertamente con Macri. El grupo lo hizo con Cristina. De Sousa odia el neoliberalismo. Además, sabía que Macri no es democrático, no permite el disenso. De Sousa se portó mal conmigo, pero respeto que haya peleado por sus convicciones, aún a riesgo de su libertad. Una vez que perdió, trató de salvarse. Por eso me echó. Aceptó el pedido del gobierno de sacarme del aire pensando que eso iba a darle aire para seguir negociando. Un juez alineado con el gobierno había encarcelado a los dueños del único medio crítico. Al decir de Cambiemos, éramos Venezuela. Para que quedara bien claro cómo pensaba transitar los 2 años de poder que le quedaban. Esa misma semana, Macri aprobó la fusión de Clarín con Telecom. Así se creaba un gigante de las comunicaciones único en el mundo. Tenía la mayor parte del mercado de telefonía básica, telefonía móvil, servicio de cable e internet. Clarín era el poder en la Argentina.